Hoy te voy a contar algo que me dolió más que cualquier castigo físico. Algo que casi destruye mi alma y me hizo dudar del Diosito al que tanto amaba. Pensé que al convertirme en monja encontraría paz. Pero lo que viví fue un verdadero calvario. No es fácil decir esto. Por años guardé silencio. Pero ya no más. Hoy rompo ese voto. Y te lo cuento todo. Antes de empezar, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que algo que debía darte paz terminó robándote la esperanza? ¿Has sentido que la fe, en lugar de sanar, te encerró? Quero Lirt. Porque esta historia no es solo mía. Es de muchas a mi nombre. Al menos el que puedo compartir es hermana Ángela. No nací con ese nombre. Claro, me lo dieron al entrar al convento. Yo soy de un pueblito en Oaxaca, donde las calles huelen a pan recién horneado. Y la fe se respira hasta en el viento. Mi mamá era de esas mujeres que no pasaban un solo día sin rezar el rosario. Mi papá, un campesino noble, callado, pero siempre presente. Desde chiquita, me llevaban a misa. Recuerdo cómo me encantaba ver la figura de la Virgen de Juquila, tan serena, tan maternal. Sentía que me miraba solo a mí. A los 7 años, hice mi primera comunión con un vestido que mi abuelita cosió a manoán. Y ahí empezó todo. Las monjitas del colegio me decían que tenía vocación, que Diosito me había escogido y yo quería tanto agradarle a Dios, que creí en eso con todo mi corazón. A los 17 años, cuando otras muchachas pensaban en novios o en estudiar en la ciudad, yo decidí entrar al convento. Fue en San Pedro Mixtepec, un convento antiguo de paredes gruesas, con un portón que parecía más una cárcel que una casa de oración. Pero yo no lo vi así en ese momento. Pensé que era mi refugio, el primer día. La Madre Superiora me miró de arriba a abajo. Tenía unos ojos tan fríos como el mármol del altar. Me dijo aquí: hija, se viene a morir para el mundo y nacer para Cristo. ¿Estás lista para eso? Yo asentí, pero no tenía idea de lo que eso significaba. Los primeros meses fueron duros. Nos levantaban a las 4 de la mañana. En silencio total, oraciones, cantos gregorianos, limpieza profunda, ayuno cada viernes. No se podía hablar con nadie sin permiso. Y si reías demasiado, te mandaban a meditar tus excesos de alegría. Pero lo más extraño era cómo nos hablaban del castigo. Decían que el sufrimiento nos acercaba a Dios, aunque si algo dolía, era porque el alma estaba siendo purificada. Que si el cuerpo lloraba, era señal de que estábamos siendo dignas del cielo. ¿Y yo quería tanto el cielo? Una noche, mientras fregaba el piso de la capilla, escuché a la Madre Carmen llorar bajito detrás del altar. Me acerqué, pero cuando me vio, me gritó que me fuera. Tenía la cara hinchada, como si alguien la hubiera golpeado. Nunca supe qué pasó, pero desde ese día, supe que algo oscuro se escondía ahí dentro. Con el tiempo, me fui apagando. Ya no soñaba, ya no reía. Rezaba por inercia, pero tenía miedo de salir, porque nos decían que si te ibas y condenabas, que afuera solo había pecado. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué clase de fe te dice que el mundo de Dios está solo entre 4 paredes? ¿Cómo puede ser pecado querer libertad? Un día, mientras limpiaba la biblioteca del convento, encontré un cuaderno escondido detrás de unos libros viejos. Era un diario de una exmonja. Decía cosas terribles, golpes, abusos, amenazas. Y lo peor, hablaba del padre Emiliano, el más respetado del pueblo, como su verdugo espiritual. ¿Quieres saber qué decía ese diario? ¿Te animas a descubrir lo que ocultaban detrás de esos muros sagrados? Empecé a leer el diario con las manos temblando. Cada palabra era como una bofetada a mi ingenuidad. La hermana que lo escribió se llamaba Lucía. Su letra era firme, pero en las últimas páginas se volvía temblorosa, como si el miedo la hubiera alcanzado incluso al escribir. Me obligaron a confesar pecados que no había cometido. Decía, el padre Emiliano me tocaba mientras rezaba. Decía que era un acto de purificación, que mi cuerpo debía ser entregado a Dios, y que él era el puente en C. Me revolvió el estómago. Cerré el cuaderno de golpe, pero algo en mí había cambiado.
Algo despertó. Y no era rabia, ni dolor. Era una fuerza distinta, como si la voz de Lucía me hubiera dado permiso de dudar, de cuestionar, de pensar. En esa noche no dormí. Y al día siguiente, volví a la biblioteca. Leí todo el diario completo. Lucía hablaba de más hermanas que habían desaparecido, supuestamente enviadas a otros conventos, pero en realidad nadie sabía a dónde iban. Algunas eran jóvenes, otras ya mayores. Una de ellas incluso intentó suicidarse. Empecé a observar, a notar detalles. La Madre Superiora siempre evitaba hablar del pasado del convento. El padre Emiliano solo venía por las noches y salía por una puerta lateral. Nadie se atrevía a cuestionarlo. Una tarde, en la huerta, me acerqué a la hermana Teresa. Era una de las más viejas del lugar. Le pregunté si conocía a Lucía. Se puso pálida. Me tomó del brazo y susurró: no hagas preguntas. Hija, por tu bien, no hagas preguntas, Ann. Pero ya era tarde. Mi alma ya había preguntado y necesitaba respuestas. Comencé a escribir también mi propio diario. No sabía si algún día escaparía, pero si algo me pasaba, quería que alguien supiera la verdad. Escribía en la madrugada, escondida en la despensa del convento, con una veladora prendida y el corazón latiendo como tambor. Un día, mientras limpiaba la sacristía, encontré una caja metálica bajo una losa floja del piso. En dentro había cartas de muchas exmonjas, todas dirigidas al obispo, todas denunciando al padre Emiliano. Ninguna había sido enviada. ¿Quién las había escondido ahí? ¿Y por qué nadie hizo nada? Comencé a sospechar que el silencio era parte del sistema, que todos sabían que la fe se usaba como escudo para tapar el abuso. Y aquí te pregunto a ti, ¿qué estás viendo este video? ¿Alguna vez sentiste que tu silencio protegía a los culpables más que a los inocentes? Escribe en los comentarios si alguna vez callaste algo por miedo, por vergüenza o por fe, porque lo que te voy a contar en la siguiente parte es lo que finalmente me hizo huir. Fue una noche de tormenta, el tipo de lluvia que cae como si el cielo estuviera llorando. Las demás hermanas dormían, pero yo no podía cerrar los ojos. Las palabras del diario de Lucía, las cartas escondidas, todo giraba en mi mente como una procesión interminable. Me levanté en silencio y caminé hacia la capilla. Necesitaba respuestas. Me arrodillé frente al altar, donde la imagen de Cristo crucificado parecía mirarme con una mezcla de compasión y dolor. Diosito, ¿tú sabías todo esto?, susurré. En ese instante, algo cayó de una repisa cercana. Me acerqué y encontré una foto vieja, en blanco y negro. En ella estaban varias hermanas, incluida Lucía detrás de la foto. Alguien había escrito a mano: Ann, no estamos todas. Algunas ya no están. Ann, recen por nosotras. Ann, ese fue mi punto de quiebre. Al día siguiente, Tsiri Habler, me acerqué a la Madre Superiora con el corazón en la boca. Le dije que había encontrado cartas, un diario, pruebas, que si no hacían algo, yo misma lo denunciaría. Ella no se sorprendió. Me miró con una tristeza casi teatral y me dijo: hija, si levantas la voz, todo este convento arderá. Y no por tu culpa, sino por tu orgullo. Luego me mandó una semana entera a reflexión en silencio, encerrada en una celda sin luz, con solo pan y agua. Fue el castigo más brutal que recibían, y sin embargo, fue ahí donde encontré mi valor. En la oscuridad, sentí que la Virgen de Juquila me hablaba, no con palabras, sino con una certeza interior. No era Dios quien me encerraba. Cuando salí, ya no tenía miedo, decidí escapar. ¿Quieres saber cómo lo logré? ¿Qué pasó después? ¿Y qué encontré fuera de esos muros? Escríbelo en los comentarios. ¿Tú también te atreverías a huir si tu alma estuviera en juego? El plan para escapar empezó una noche en que el padre Emiliano llegó más temprano de lo habitual. Algo en su mirada me hizo entender que ya sospechaba de mí, Ann, que tal vez alguien le había dicho que yo andaba husmeando en lo prohibido, así que no esperé más. Sabía que si no lo hacía pronto, tal vez no tendría otra oportunidad. Esperé hasta la madrugada. Usé unas llaves viejas que la hermana Teresa me había dejado en secreto semanas antes.
Me las había entregado con manos temblorosas y solo me dijo: por si algún día tienes que salvarte. Y salí por la puerta trasera de la cocina. El portón principal estaba siempre cerrado con candado y vigilado por una hermana que jamás dormía, pero la puerta trasera daba a una pequeña huerta, y de ahí a un camino de tierra, corrí. Como si el infierno estuviera detrás de mi ano. Llevaba más que lo puesto y mi cuaderno escondido entre la ropa. Mis pies descalzos se llenaron de lodo, pero no me detuve. Cada paso era una oración, cada gota de lluvia, una lágrima del cielo. Llegué a la casa de una señora del pueblo, doña Meche, a quien recordaba de niña. Ella me abrió sin preguntar nada. Me abrazó como una abuelita y me dijo: ya sabía que un día ibas a necesitar esto. Me dio ropa seca, pan con chocolate y un cuarto donde pude dormir por primera vez en paz. Al día siguiente, con su ayuda, fui al pueblo más cercano. Desde un café internet, escribí un correo a una organización de derechos humanos, les conté todo. Mandé fotos, copias del diario, imágenes de las cartas escondidas. No sabía si iban a responder, pero era lo único que podía hacer. Pasaron días de miedo. Escuchaba pasos y pensaba que venían por mí, pero también empecé a sentir algo que no conocía desde hacía años en libertad. ¿Alguna vez sentiste eso? Esa mezcla de terror y gozo, como si tu alma estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Sí. Cuéntamelo en los comentarios. Una semana después, recibí una respuesta. Era de una abogada que trabajaba con mujeres exreligiosas. Me dijo que no estaba sola, que muchas otras, como yo, habían escapado. Que lo mío podía ayudar a otras. Why? Hello soup. No había huido, me había salvado. Empecé terapia. Me costaba confiar en la gente. Me daba miedo entrar a una iglesia. Sentía que Diosito me miraba con decepción. Pero poco a poco entendí algo. No era Dios quien me había fallado. Era la gente que usaba su nombre para dominar, castigar y ocultar. Hoy vivo en otro estado, con una familia que me acogió. Trabajo en una cafetería y todos los días agradezco estar viva. A veces, cuando pasa una procesión por la calle, lloro, pero no de tristeza. Lloro porque sigo creyendo. No en ellos, en Ela y sí. Sigo hablando con la Virgen de Juquila. Pero ahora, desde mi libertad, ¿quieres saber qué pasó con el convento? ¿Y con el padre Emiliano? Hay más. Y te lo cuento en la próxima parte. La noticia no tardó en correr. El convento trató de silenciarlo, como siempre lo había hecho. Dijeron que yo estaba confundida, que sufría de problemas emocionales, que todo era un ataque del demonio contra la casa de Dios. Pero esta vez, la abogada que me ayudó llevó el caso a los medios. Una radio local de Oaxaca fue la primera en hablar del tema. Luego, otras estaciones se interesaron. Se empezó a escuchar mi nombre, Germana Ángela, en voces que antes me hubieran condenado, pero que ahora querían saber la verdad. Al principio, me dio pánico. ¿Y si el padre Emiliano venía por mí? ¿Y si la iglesia me demandaba? ¿Y si nadie me creía? Pero lo impensable pasó. Otras exmonjas comenzaron a escribir. Algunas desde Chiapas, otras desde Puebla, mujeres que habían vivido lo mismo. Una incluso me mandó una carta donde decía: tu historia me recordó la mía. Gracias por hablar. Yo no me atreví, ni entendí que romper el silencio no era un acto de traición, sino de justicia. La diócesis local trató de encubrir al padre Emiliano. Dijeron que tenía una hoja de servicio impecable, que era un hombre de Dios, pero la presión creció tanto que no pudieron ignorarlo. La abogada logró que se abriera una investigación formal. ¿Quieres saber? Que encontraron registros ocultos, testimonios de otras religiosas, informes que habían sido ignorados durante años. Al parecer, yo no era la primera Anne, ni Lucía tampoco. Había al menos 6 casos anteriores. Todos silenciados. El padre Emiliano fue trasladado temporalmente a otra diócesis mientras se investigaba, pero los medios ya sabían lo que eso significaba y no lo dejaron irse sin escándalo. Un periodista me contactó para hacerme una entrevista. Al principio, no quería, pero la abogada me dijo algo que nunca olvidaré, Ángela.
Tu voz puede salvar más vidas que tu silencio. Así que hablé frente a un micrófono. Frente a cámaras, me temblaba la voz. Pero conté todo en la entrevista. Se viralizó. Miles de personas la compartieron, algunas para criticarme, sí, pero muchas más para agradecer. Una señora de Guadalajara escribió, yo también fui monja y salí por miedo. Pero tú me diste fuerza para sanar, y es que esta historia no es solo tú que estás viendo esto. ¿Alguna vez te sentiste culpable por hablar? ¿Por romper un silencio que te hacía daño? Déjamelo en los comentarios, Cuero Livet, porque sé que hay muchas ángelas allá afuera, esperando ese empujón para liberarse. Hoy, el convento sigue funcionando, pero ya no es el mismo. Hay ojos sobre él. Hay vigilancia, y aunque el sistema no cambió del todo, al menos ya no pueden actuar como antes. Yo, en cambio, cambié por completo. ¿Quieres saber cómo reconstruí mi fe? ¿Qué pasó con mi familia? ¿Y cómo encontré a Dios fuera de esos muros? Eso, te lo cuento en la siguiente parte. Reconstruir mi fe fue más difícil que escapar del convento, porque cuando una herida viene de lo espiritual, cicatriza lento. Es como si tu alma tuviera que volver a aprender a confiar. Durante meses, no podía entrar a una iglesia. Solo escuchar cantos religiosos me ponía nerviosa. Veía una sotana y mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro. Pero no quería odiar a Diosito. No quería perder la conexión con la Virgen que me había acompañado desde niña. Entonces, comencé por lo más simple en caminar sola al amanecer, hablarle al cielo, prender una veladora frente a una imagen de la Virgen en la calle. Me sentaba en silencio y lloraba, pero también agradecía. Un día, encontré una capilla pequeña, en un barrio humilde, y temblando. No había nadie. Solo una cruz de madera, flores frescas y un olor a incienso suave. Me senté en la última banca y por primera vez en mucho tiempo, recé. Sin miedo, dije, no sé si estás aquí, pero sí estás. Gracias por no soltarme. Y algo dentro de mí se aflojó, como si hubiera soltado un costal de piedras que cargaba desde años. Poco después, conocí a un grupo de mujeres que se reunían a hablar de espiritualidad, pero sin religión formal. No eran ateas, eran creyentes. Compartían historias, rezaban juntas, ayudaban a otras mujeres a sanar. Ahí conocí a Leti, una mujer que había sido monja también. Ella me dijo, la fe no se pierde, hermana, solo se transforma. Y tenía razón. Comencé a escribir mi historia, no solo para contarla, sino para entenderla. Cada palabra escrita era una herida cerrando. Cada página, un paso más hacia la paz. Mi familia al principio no entendía. Mi mamá lloró mucho. Me dijo que me había alejado de Dios. Pero luego, cuando escuchó todo, cuando le leí el diario de Lucía, me abrazó fuerte y dijo, perdóname por no haberte protegido. Mi papá no habló mucho, como siempre, pero una mañana me dejó una medallita de la Virgen sobre mi cama. Esa fue su forma de decir, aquí estoy. Hoy tengo una vida sencilla. Trabajo en una cafetería, estudio por las tardes, y los domingos cocino para gente sin hogar, junto con el grupo de mujeres. No he vuelto a usar hábito, pero uso algo más poderoso, a mi voz. Y tú que estás viendo esto, te lo repito. A no hablar no es pecado. A dudar no es traición. Buscar a Dios por otros caminos también es fe. ¿Tú también pasaste por un proceso así? ¿Tu fe cambió con el tiempo? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que viviste también merece ser contado. ¿Quieres saber cómo me reencontré con algunas exhermanas del convento? ¿Y qué pasó con la justicia divina? No la de los hombres, sino la del corazón. Eso viene en la siguiente parte. Un año después de mi fuga, recibí una llamada inesperada. Era la hermana Teresa, aquella mujer de ojos tristes que me había dado las llaves sin decir una palabra de más. Lloraba al teléfono. Ángela, perdona, no pude hacer más. Pero ahora quiero ayudarte. Quedamos de vernos en un parque. Llegó vestida de civil, sin hábito, con una bolsa de mercado en la mano y el rostro envejecido por los años de obediencia ciega. Me abrazó tan fuerte
que sentí que el tiempo se detenía. Otras también salieron, me dijo. Después de lo tuyo, algunas se atrevieron. Ese día entendí que mi historia había sembrado algo. Que el miedo no siempre gana. Empezamos a reunirnos en secreto. Yo, Teresa, Leti y otras 3 exhermanas. Nos sentábamos en un patio, con café de olla, pan dulce y una vela encendida en el centro. Hablábamos de lo que habíamos callado por décadas, reíamos, llorábamos, rezábamos a nuestra manera. Una noche, Teresa nos dijo, tal vez la iglesia nunca nos pida perdón, pero entre nosotras sí podemos sanar. Y ahí empezó algo hermoso, un grupo de acompañamiento para ex-religiosas, sin reglas, sin culpas. Solo mujeres reconstruyendo su fe. Un día, fuimos juntas a visitar a la tumba de Lucian C. Descubrimos dónde estaba. Había muerto en silencio, sin justicia, pero al menos ya no estaba olvidada. Levamos flores, cantamos un salmo y juramos que su historia nunca más sería enterrada. ¿Y tú? ¿A quién le debes una flor? ¿A qué parte de tu historia le debes justicia? Escríbelo en los comentarios. A veces, solo con nombrarlo, comienza la liberación. Con el tiempo, más mujeres se unieron. Algunas no habían sido monjas, pero sí víctimas de abuso espiritual en movimientos religiosos, retiros, grupos de oración. Nos dimos cuenta que el problema era más grande de lo que pensábamos. Pero también vimos algo claro. El amor de Dios no estaba en el castigo, sino en la comunidad, en el consuelo, en la verdad compartida. Una reportera escribió un artículo sobre nuestro grupo. Nos llamó Las Voces del Silencio. Y aunque muchas seguimos en el anonimato, nuestras historias ya estaban llegando a otros corazones. ¿Y tú que estás viendo este video? ¿Sientes que alguna parte de tu fe fue robada por otros? ¿Sientes que te deben un perdón que nunca llegó? Porque aquí nadie te va a juzgar. ¿Quieres saber cómo terminó todo? ¿Qué pasó con mi nueva vida? ¿Y con ese último milagro que nunca esperé? Eso. Te lo revelo en la última parte. La última vez que recé en el convento, lo hice en silencio, con el alma rota. Hoy, rezo de nuevo, pero con el alma viva, y no lo hago pidiendo perdón, sino dando gracias. Gracias por haber salido viva. Gracias por las otras que se atrevieron. Gracias por las que aún están dentro, soñando con libertad. Hace unos meses, recibí una carta inesperada. Era del obispo, no una disculpa oficial, pero sí unas palabras humanas. Sé que la iglesia ha fallado. No puedo cambiar lo que viviste, pero puedo escucharte y, por extraño que parezca, eso fue suficiente para cerrar una herida. Porque a veces no se trata de castigar, sino de reconocer, de ver a la otra persona y decirle, te creo. Me duele contigo hoy. Sigo siendo creyente, pero ya no pertenezco a ninguna institución. Mi altar está en mi casa a una veladora, una imagen de la Virgen de Juquila y un cuaderno donde sigo escribiendo mi historia. El padre Emiliano fue retirado del sacerdocio. Nunca pisó la cárcel, pero su poder terminó. ¿Ya no puede dañar a nadie más? Y eso, en este mundo, ya es un tipo de justicia. A veces sueño con Lucian, la veo sonriendo, con su diario en las manos, me dice, gracias por leerme, y despierto con lágrimas. Pero también con paz. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. No por mí, sino por todas las que siguen en silencio. Suscríbete si quieres más testimonios reales de fe, dolor y sanación. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue tu momento de despertar espiritual? ¿Qué te ayudó a reencontrarte con tu fe verdadera? Gracias por llegar hasta aquí. No sabes cuánto significa que hayas escuchado. Porque contar esta historia fue mi forma de rezar. Nos vemos en la próxima historia. Que Diosito te bendiga y que nunca te falte el valor de buscar la verdad.